Buen día, hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Quiero invitarles a que podamos iniciar esta mañana adorando a nuestro Dios y vamos a iniciar alabándole con estas canciones. Amén. El Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero. Cargaste tú mi cruz.
viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. A ti, Señor, me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Sí, Señor, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Amén. Gloria a Dios. Está en el libro de los Salmos 135. Salmo 135. Amén cuando lo encuentres todo. Amén. Bien. Y dice así: alabado sea el Señor. Alaben
el nombre del Señor. Alábenlo ustedes, los que sirven al Señor, los que sirven en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alaben al Señor, porque el Señor es bueno. Pues el Señor escogió a Jacob, así a Israel, como su tesoro especial. Yo conozco la grandeza del Señor. Nuestro Señor es más grande que cualquier otro Dios. El Señor hace lo que le place por todo el cielo y por toda la tierra, y en los océanos y sus profundidades. Hace que las nubes se eleven sobre la tierra y envía relámpagos junto con la lluvia y suelta el viento desde sus depósitos. Alaben al Señor porque el Señor es bueno. Alabemos a nuestro Dios. Aquí el salmista estaba proclamando y exaltando lo que el Señor es, por lo que Él es, por lo que Él hace. Estaba exaltando en su oración, estaba exaltando a nuestro Dios por las maravillas que Él hace, por las cosas que Él hace, y no solamente por lo que Él hace, sino solamente por lo que Él es. Y Él nos estaba enseñando a través de esta oración que podamos alabarle a nuestro Dios, que podamos ser agradecidos a nuestro Dios por lo que Él es, no solamente por lo que Él hace en la vida de cada uno de nosotros, o lo que no hace, porque Él lo seguirá haciendo por los siglos y de los siglos, porque su misericordia permanece para siempre. Estaba compartiendo en el culto anterior. Alabémosle a Dios por lo que Él es. Alabémosle en su casa, alabémosle en su templo, alabémosle en nuestra intimidad, alabémosle en todo tiempo. Es lo que el salmista nos está instando en esta una vez más en esta mañana a través de su palabra. Que podamos proclamar el nombre del Señor. Porque dice, Él hace lo que se le place en la tierra, dice. En los océanos y en las profundidades. Nuestro Dios hace. Y las cosas que Él hace son maravillosas. Las cosas que Él hace son preciosas. Y no podamos decir ni una sola cosa en contra de lo que Él hace. Porque todas las cosas que Él hace son perfectas. Una vez más quiero decir que estamos pasando un momento difícil. Un momento en donde todas las cosas están siendo limitadas. Un momento en donde esto tenía que estar lleno de personas que quieran tener un culto con el Señor, que quieran rendirle su gratitud, su adoración. Pero lo estamos haciendo en la medida de lo posible. Y recuerdo en un tiempo también que estábamos hablando con el pastor y nos estábamos animando también. Porque hace tiempo que no alabamos a Dios. Hace tiempo que no estamos adorando a nuestro Dios. Pero no habrá nada que pueda impedir que el Señor sea adorado. Estábamos diciendo y nos estábamos animando. Y que a pesar de todo esto, Dios sigue siendo adorado. Dios sigue siendo exaltado. Dios sigue siendo alabado. Y ya queda en nuestro criterio y en nuestra responsabilidad de demostrarle a ese Dios fiel y que su amor permanece para siempre, nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestra adoración. Y eso es lo que yo una vez más les invito en esta mañana para que podamos llevar en mente y en nuestro corazón. Quiero que se pongan de pie para empezar a orar y pasar a nuestro culto. Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre amado Señor, en esta mañana venimos una vez más a tu templo, Señor, a tu templo santo, Padre. Gracias, Señor, por ese privilegio de poder estar aquí. Gracias, Señor, porque podemos alabarte, Señor.
Gracias, Señor, porque podemos tener esta comunión contigo, Señor, y que no hay nada que pueda impedirnos de poder proclamar tu santo nombre, de poder alabarte, Señor, de poder exaltar en tu nombre. Quizás pueda haber impedimentos donde podamos soltar las voces, pero aquí dentro de nuestro corazón podamos decirte, Señor, alabado sea, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú eres. Gracias, Señor, por lo que tú haces. Gracias, Señor, por lo que tú seguirás haciendo por los siglos de los siglos, porque tu amor es fiel y permanece para siempre y por todos los siglos de los siglos. Amén. Hola, hola. Hola. Buenos días, ¿cómo están? Damos gracias a Dios que podemos encontrarnos un día más y compartir todos juntos. Compartir nuestras vidas, nuestra fe y juntos buscar al Señor. Queremos en esta mañana seguir estudiando el libro de Apocalipsis. Realmente nos ha deleitado hasta aquí poder profundizar en un libro que a veces poco hemos tocado a lo largo de nuestras vidas, pero que realmente tiene un hermoso mensaje para nosotros. Así que damos gracias a Dios y queremos abrir nuestras Biblias. Les invito en el capítulo 2, en el versículo 18 de Apocalipsis, para dar lectura al texto de hoy. Mientras que ustedes buscan, les voy avisando que el domingo que viene a las 7 de la tarde vamos a tener un encuentro de matrimonios, así que todos aquellos que estén interesados me tienen que escribir para confirmar el lugar, tanto los que están aquí o invitamos a los que nos ven por las redes sociales también. Si quisieran participar de este encuentro de matrimonios, en el fondo, en la parte última de la transmisión siempre aparece un teléfono, entonces ahí nos pueden escribir y participar de este encuentro. Es para fortalecer los matrimonios, para tocar temas relacionados a eso. Así que damos gracias a Dios que vamos a poder tener nuevamente. Entonces, domingo que viene a las 7 de la tarde, aquí vamos a estar teniendo este tiempo. Muy bien, quiero leer con ustedes a partir del versículo 18 del capítulo 2 de Apocalipsis, el mensaje a la iglesia en Tiatira. Escribe el ángel, dice, de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce pulido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y que tus obras postreras son superiores a las primeras. Pero tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Por tanto, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que adulteran con ella, si no se arrepienten de las obras de ellas. A sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Os daré, dice, a cada uno según vuestras obras. Pero a los demás que están en Tiatira, en cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impongo otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al vencedor que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Las regirá con vara de hierro y serán quebradas como un vaso de alfarero. Como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a
orar por esta palabra y también vamos a aprovechar este momento para juntar las ofrendas. Vamos a orar por ambas cosas. Amado Dios, te alabamos, te bendecimos, exaltamos tu nombre, Señor, y te damos gracias que tú nos has dado un día más de vida. Así como cantábamos hoy, Señor, que un día más, Señor, podemos tener, Dios. Te damos gracias, Dios, por tu misericordia. Queremos encomendarte este tiempo en tus manos. Pedirte que podamos, Señor, preparar nuestros corazones, abrir nuestras mentes y recibir, Señor, lo que tu palabra nos quiere enseñar en esta mañana. Aquello que tú, Dios, transmitiste, que podamos hoy, Señor, poder aprovecharlo al máximo para nuestras vidas y que seamos no solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Pedimos, Dios, que bendigas cada uno de los hogares que nos están escuchando, Señor, que tu palabra sea una bendición para sus vidas, Dios. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Y te encomendamos en tus manos, Señor, todo aquello de lo que tú nos diste, que hoy queremos darte. Queremos pedirte que tú los bendigas, Señor, y que sea para la extensión de tu reino. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, aquí nos toca hoy compartir acerca de esta iglesia en Tiatira. Tiatira era una de las, con respecto a las 7 ciudades de las 7 iglesias, era la ciudad más pequeña, como lo más probablemente la iglesia más pequeña. Ahora, aún así, aunque era una iglesia pequeña, no significa menos importante, por lo cual Jesús le escribe y le transmite este mensaje. Jesús se presenta a esta iglesia como el Hijo de Dios. Se presenta también como el que tiene ojos de fuego, ojos como llamas de fuego y pies como bronce brunido o bronce resplandeciente. Es una particularidad como Jesús se presenta a esta iglesia, y de las 7 iglesias es la única que se presenta en este sentido con estas características de esa exaltación de Dios, de Jesús. Ya no es como el Cordero, sino como alguien con ojos resplandecientes, con pies resplandecientes. Ahora nos habla esto de un Jesús que vamos a encontrar en el día del juicio. Nos vemos a un Jesús listo para juzgar, para emitir juicio. Y es una experiencia similar a la que tuvo Daniel cuando vio un ser, así mismo con ojos resplandecientes, con pies brillosos, refulgentes. Y dice la Biblia que Daniel se postró en tierra, temeroso, temblaba, pero este ser le dijo, no temas. No dice allí que era Jesús también, pero las cualidades eran similares. Y yo mismo cuando estaba leyendo el texto digo, realmente yo temblaría si me encuentro con este Jesús. No porque de repente haya hecho algo malo, pero sí que porque es por gracia y por su misericordia que Él nos hace aceptos. Pero realmente encontrarnos con este Jesús será algo glorioso. Pero por otro lado, imaginémonos a este Jesús en el día del juicio. Si Daniel tembló, ¿cuánto también nosotros temblaremos en aquel tiempo? Pero lo bueno es que Jesús nos transmite esta esperanza de que si somos perseverantes y perseveramos en el conocimiento de su palabra y en la conducta de nuestras vidas, realmente vamos a poder estar allí junto a Él. El mensaje que Jesús le da a esta iglesia en el versículo 19 dice, conozco. Y este conozco ya lo he mencionado en las otras iglesias, es un conocer profundo de esta iglesia. Jesús le dice, miren, aunque ustedes son las más pequeñas, aunque ustedes tal vez piensan que Jesús pareciera no nos conoce tanto, tal vez les quiero decir que yo les conozco muy bien. ¿Qué conocía Jesús de esta iglesia en Tiatira? Jesús dice, yo conozco tus obras. ¿Cuáles eran esas obras? Dice, conozco tu amor. Esta iglesia, a diferencia de la iglesia de Éfeso, a la cual Jesús le dijo, has perdido, tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. A esta iglesia, en lugar de eso, le dice, yo conozco tus obras, conozco tu amor. Ahora, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Y el segundo, amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo. En esta iglesia cumplían con este primer gran mandamiento y el segundo, porque de hecho no podrían cumplir con el primero si no se amarían entre ellos mismos. Pero vemos en esta iglesia que había ese amor entre hermanos. Y este amor era una clara demostración de este otro atributo que Jesús conoce de esta iglesia, que es la fe. La fe que esta iglesia tenía.
Y la fe, como dice Santiago, tiene que demostrarse. Uno no puede decir, yo tengo fe, pero dice Santiago, pero no hay ninguna evidencia de que realmente tenés fe. Si tuvieras fe, esa fe se debe evidenciar en tu vida. Esta iglesia, su fe se evidenciaba también a través del amor. Y no solamente a través del amor, sino como dice allí, también conozco tu servicio. Había en esta iglesia, por lo que vemos, una actitud de servicio, de servir a Dios y probablemente también servir al prójimo. Y había también una cuarta evidencia de su fe, que era la perseverancia. Esta era una iglesia que perseveraba. ¿Cuán importante es esta virtud? Porque realmente es lo que marca la diferencia en muchas oportunidades. Muchas veces cuando hay una nueva actividad, empezamos entre varios, tercero, cuarto, vas disminuyendo, a lo último ya venimos entre pocos. Es decir, ¿y la perseverancia? ¿Dónde está la perseverancia? ¿Cuántas veces queremos iniciar algo? Lo iniciamos, pero luego se vienen las adversidades. No, yo esto no lo tenía en mente. Yo pensé que esto iba a ser, que yo iba a trabajar de esta manera y todo iba a ir bien. Pero esto de las adversidades, no, ya me desaniman. Ahora, la perseverancia está para justamente destruir esas adversidades o esas adversidades transformarlas en oportunidades para lograr y alcanzar mucho más de lo que teníamos en mente. Entonces, esta es una hermosa virtud también que esta iglesia tenía y algo que debemos también tener con nosotros, de perseverar más allá de toda adversidad. Y quiero leer el texto, yo lo voy a leer aquí, ustedes lo pueden anotar simplemente para ahorrar un poco de tiempo. Romanos 12, 10 y 11 dice Pablo: ámense los unos a los otros con amor fraternal. Pablo le exhorta a los hermanos en la carta a los romanos a mostrarse el amor unos a otros. Dice, ¿de qué manera se muestra ese amor? Respetándose y honrándose mutuamente. Es decir, que esta actitud que podemos tener para con el prójimo, de honrarle, de respetarle. Realmente qué bueno cuando, como dice aquí, podemos honrarnos mutuamente, de poder respetarnos mutuamente, de poder reconocer lo que cada uno es. Realmente cómo fortalece, cómo anima el hecho de poder honrarnos. Y dice, nunca dejen de ser diligentes. Justamente algo que esta iglesia en Tiatira tenía también, que eran perseverantes, eran diligentes, realmente mostraba también estas características. Y dice Pablo, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Justamente todas las cualidades que esta iglesia tenía era la que Pablo le animaba a los romanos a tener. Qué maravilloso que poder servir a Dios con ese fervor, sin desanimarnos. A pesar de que a veces nos gustan los resultados, pero también debemos entender que a veces sí no se dan los resultados, pero esa es la voluntad de Dios. Debemos perseverar a pesar de, no desanimarnos, sino seguir trabajando arduamente. Y no solamente estas 4 eran las hermosas características que esta iglesia tenía, sino también le dice, sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Esta iglesia no era una iglesia que empezaba con toda la euforia y luego iban cada vez menos, sino que es como decir, yo me acuerdo cuando empezaste en Familia Cristiana, cómo de a poquito fuiste creciendo, cómo fuiste aumentando y hoy cada vez has logrado un mayor crecimiento. Realmente qué virtud más hermosa. Lo ideal es poder seguir creciendo y aún así, no ponerse un límite, un techo, sino de anhelar perseverar más, de ir de menor a mayor cada vez. Vemos que realmente tenía hermosa característica esta iglesia, pero en este caso, y no es como en todas las iglesias, no podemos decir Dios siempre tiene un pero a todo. Porque como había compartido en Esmirna, Jesús no tenía un pero allí, sino que le felicitó. Ahora esta iglesia dice, mira, tenés estas partes buenas, pero hay otras cosas que no. Y como vuelvo a resaltar, este pero no es para minimizarlo, ni para querer usarlo como para justificarnos y decir, pero bueno, ¿qué quieres? ¿Que algo malo tengo que tener? No puedo ser perfecto. Jesús
en lugar de usar ese pero como lo que quisiéramos usar nosotros como una excusa para justificar y decir, bueno, ¿qué tanto? Jesús este pero le tiene una condición de juicio. Es decir, pero tienes esto. Y la consecuencia, si no lo cambias, será lo siguiente. Entonces, no es un pero para minimizar, sino que debemos tomarlo para tratar de examinarnos. Nunca, debemos entender que nunca las cosas buenas, por más buenas que sean, jamás vas a justificar que hagamos algo malo. ¿Se entiende? Por más que hagamos 1000 cosas buenas, pero hacemos una mala, eso no va a justificar las 1000 cosas buenas que hagamos una mala. Es decir, ¿qué errores vamos a tener? Es decir, debemos pedirle perdón a Dios, debemos reconciliarnos con Él y revisar constantemente nuestra vida, pero siempre buscando dar lo mejor. Ahora, ¿qué era lo que tenía Jesús contra esta iglesia? Y lo vemos en el versículo 20, que había allí una mujer que se hacía llamar profetisa, y que dice, tienes allí a esta profetisa, tengo contra ti que toleras a esta mujer Jezabel. Jezabel probablemente no era el nombre de la mujer, sino que era una forma de usar como refiriéndose a alguien. Cuando alguien medio se porta de una manera inmadura, dice, míralo al payaso. No es que está con la cara pintada y tiene una nariz roja, sino que por la actitud o por lo que hace, es lo mismo que como hace un payaso, ¿verdad? Y en este caso lo más probable es que esta Jezabel se refiere a Jezabel que la encontramos en Primera Reyes, a partir del capítulo 16, siguiendo los capítulos siguientes, lo pueden anotar y luego en casa darle una lectura, pero resumidamente, ¿quién era esta Jezabel que encontramos en Primera Reyes capítulo 16? Era una mujer ajena al pueblo de Dios que se casó con un rey de Israel. Era la hija de un rey fenicio, se casó con el rey Acab, rey de Israel, pero introdujo todos sus ídolos, introdujo toda la idolatría en Israel, fue cada vez más dando más espacio y a la vez anulando el culto al Dios de Israel, hasta el punto de que profanó en los lugares sagrados, hasta el punto de que persiguió a muchos servidores de Dios, hombres de Dios, los persiguió para matarlos con tal de destruir y acallar cualquier voz contraria a lo que ella quería. Acab permitió todo esto. Acab fue uno de los peores reyes de Israel, podríamos decir, y así fue lo que Jezabel llevó a la perdición a muchos israelitas. Y de esta misma manera, esta mujer llevaba a muchos siervos allí en la iglesia en Tiatira a cometer inmoralidades sexuales y también a comer comida sacrificadas a los ídolos. Ahora yo pienso, y esto es lo que no entendía cuando leí el texto, ¿cómo que alguien te puede llevar a caer en semejante bajeza espiritual? A cometer semejantes pecados que todos sabemos claramente que eso está mal delante de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona llegue a caer a tal punto? Y esto era lo que me costaba entender. Me preguntaba cómo fue que esta mujer pudo ser tan astuta para llegar a hacerlos caer en esto. Y creo que hay dos palabras claves para entender esto. Hoy quiero resaltar 3 palabras claves de este texto de Tiatira. Una de las terceras palabras va a venir más adelante, al último. Pero creo que una de las palabras clave aquí es el engaño. Se dice allí el versículo 20, pero tengo contra ti que toleres que esa mujer, que se dice profetice, se enseñe y seduzca a mi siervo a fornicar, comer comidas sacrificadas a los ídolos. Allí estaba esta mujer, se dejaron engañar por esta mujer y creyeron las mentiras. Ahora yo digo, ¿cómo uno se deja engañar? ¿Cómo que algo que es claramente un pecado tan grande, uno logra caer en ese pecado? Algo tiene que haber que sean tan tontos tal vez como para llevarles a caer en el engaño de que eso no es pecado. Y eso también cuesta entender, decir, ok, le engañaron, pero ¿cómo fue que cayeron en el engaño? Y creo que es lo que viene en la segunda palabra clave, que dice allí, toleras a esta mujer.
Toleras sus enseñanzas. Y yo digo, ¿qué es tolerar? Tolerar, dice la definición, es permitir algo que no se tiene por lícito. Podríamos decir de otra manera similar, es tolerar, es permitir todo aquello que es ilícito. Ahora, ¿cómo uno empieza a tolerar algo que es ilícito? Yo digo, esto no se da de un día para el otro. Vemos allí en Israel, en el pueblo de Israel, en el libro de 1 Samuel, en el capítulo 2, en el versículo 29, o en el capítulo 2, vemos allí la historia de Elí, un sacerdote que sus hijos, como era la costumbre, también eran sacerdotes, pero profanaron un lugar sagrado, un lugar santo de Dios. Y él, en lugar de ir y reprenderlos, él los dejó nada más, no los amonestó. Pero Dios le dice en el versículo 29, ¿por qué honras a tus hijos más que a mí? ¿Por qué honras más a tus hijos que a mí? Y esta consecuencia de Elí, de tolerar el pecado, le llevó como consecuencia el castigo que Dios dijo, tus hijos van a morir porque profanaron algo santo y ninguno más en tu familia, en tu descendencia, seguirá siendo sacerdote en Israel. La advertencia de Dios, o sea, el castigo de Dios fue algo severo porque asimismo fue grande lo que toleró Elí. Entonces, hoy en día muchas iglesias también tienen personas que dicen que son profetas, pero que enseñan cualquier cosa acerca de la palabra de Dios. Enseñan cosas que no lo pueden sostener bíblicamente y te lo pintan como si lo estuvieran sacando de la Biblia, pero leen un texto, pero luego empiezan a hablar otra cosa que no está fundamentada en el texto. Y mucha gente empieza a ser engañada. Pero yo digo, ¿cómo pueden caer en el engaño si uno conocería la verdad? Una vez, como compartí un ejemplo hace tiempo atrás, de una persona que le dijo a alguien, mira, si vos tuvieras fe, esta sería tu actitud. Es decir, ¿y dónde dice en la Biblia eso? Y yo pensé acerca de esta persona, pobre, digo, ¿cómo le engañaron? Dije yo. Pero después pensé por un momento, me dio lástima, pero después dije, bueno, pobre no, tonto él, porque si tiene una Biblia, él podría ir y leer la Biblia y decir, no, esto que me están diciendo es mentira, acá no está en la Biblia, porque la Biblia dice acá de una manera diferente. Entonces decir, no vayamos a querer justificar el día de mañana y decir, mira, a mí me engañaron nomás, pero decir, vos tenías la Biblia, vos tendrías que haber ido y comprobar si eso era verdad. Tendrías que haber ido y estudiado la palabra de Dios para no dejarte engañar, pero toleraste, te acomodaste. Entonces, la tolerancia muchas veces no viene como algo grande, sino que empezamos a tolerar pequeñas cosas en nuestras vidas. A veces pequeñas medias verdades, donde decir, más o menos, pero está linda, lo creo, lo tomo. Hay personas que se ofenden en alguna iglesia porque decir, no, estos son muy legalistas, muy religiosos, porque ya demasiado exagerados son, simplemente porque se les dice o se enseña que debemos morir a nosotros mismos, debemos tomar nuestra cruz cada día, porque de lo contrario no vamos a entrar en el reino de Dios. Eso es la palabra de Dios misma que lo dice. Pero algunos quieren ir hacia un lugar donde quieren escuchar algo que sea un poquito más agradable a sus oídos, al costo de que eso también sean verdades a medias. Entonces, si empezamos a tolerar pequeñas cosas en nuestras vidas, realmente cuando nos queramos dar cuenta, ya no sabemos si lo que creemos es la verdad o es mentira. ¿Cuántas cosas se repiten hoy en día en la tele? Y es repetición, repetición, repetición. Y muchos, sobre todo los adolescentes, lo toman, lo repiten como si fuera una verdad, pero que ni comprobaron si es una verdad. Pero de tanta repetición y repetición y repetición, terminan cayendo en el engaño. Algo que no pueden comprobar, que ni siquiera es científico. Entonces, es decir, tenemos que tener cuidado, qué es lo que repetimos. Tenemos que discernir lo que escuchamos y examinarlo a la luz de la palabra de Dios. Muchas veces me llevé a esto a preguntar y digo, ¿qué cosas estoy tolerando en mi vida? Y como dije, no busquemos grandes cosas, empecemos a buscar pequeñas cosas, pequeños puntitos ahí que toleramos,
que de repente dicen, bueno, tampoco es para exagerar, digamos, ¿no? Tampoco le hace mal a nadie esto. Queremos de repente empezar a justificarnos con algunas palabras y empezar a creernos, como dice Santiago, y lo repite varias veces, muchos se engañan a sí mismos. Compartía el martes en la barca en el estudio bíblico con los hermanos, y yo digo, ¿cuántas veces hemos dicho, bueno, esto no es tampoco tan malo? No es tan malo, esto tampoco es para exagerar. Pero yo pregunto, ¿qué pasaría si hoy cerraríamos esa puerta y les tengo una sorpresa? Les digo, hoy vamos a proyectar aquí, adelante, cada uno de los pensamientos que ustedes tuvieron en esta semana y cada una de esas acciones donde tal vez nadie les vio, pero vamos a imaginar que hay una cámara secreta de Dios que Él le enfoca, le muestra, filmó, y ahora vamos a mostrar cada uno de esos pensamientos, cada una de esas acciones. ¿Habrá alguno que no va a sentir vergüenza tal vez? Yo creo que todos sentiríamos tal vez vergüenza. Ahora, claro, es imposible no habernos equivocado, vamos a llamarlo como es, no haber pecado en la semana. Ahora, lo importante es qué hacemos con ese pecado que tuvimos en la semana. ¿Lo justificamos? ¿Lo toleramos? ¿O decimos, Señor, esta semana realmente he tenido esto y esto? Te pido perdón, porque sé que eso no es de tu agrado y te quiero pedir que me limpies y me perdones. Esto es una actitud, decir que no toleramos el pecado, sino que llamamos al pecado como pecado. ¿Se entiende? Pero ¿cuántas de esas cosas que tal vez dijimos no era tan malo, pero si se proyectara aquí, sentiríamos vergüenza? Entonces realmente significa que era malo. Y podríamos imaginarnos siempre ante cada situación, decir, ¿cómo me sentiría si se viera el domingo en la reunión proyectado esto que estoy haciendo ahora o esto que estoy pensando ahora? ¿Me sentiría orgulloso o sentiría vergüenza? Y esto es un buen filtro a veces para entender, decir, si sentirías vergüenza, aunque pareciera que no, es algo malo que estás haciendo. Entonces, es una forma de examinarnos y buscar en nosotros dónde de repente nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque una vez que comenzamos a tolerar, no sabemos a dónde podemos llegar a caer. Esta iglesia en Tiatira cayó en inmoralidad sexual y en comer comida sacrificada a los ídolos. Y uno dice, ¿cómo? Y así fue, tolerando poco a poco, haciéndose cada vez más sordo, cada vez más ciego. Por eso me gustaba una parte de esta canción que compartí también en la semana, que dice el autor o la letra, Señor, no queremos ser como aquella higuera, vuelve a escupir en el lodo y pone en nuestro ojo y queremos volver a ver. Queremos dejar la sordera. Porque muchas veces realmente nos vamos conformando, vamos tolerando poco a poco y cuando queremos darnos cuenta ya no escuchamos como deberíamos escuchar. Ya no vemos el mal como lo deberíamos ver, como pecado. Lo vemos como, tampoco es para exagerar. Encontramos una frase que nos da una cierta comodidad y conformidad, pero la realidad es, estoy tolerando cosas que no debería tolerar. Entonces, es importante que podamos examinarnos. Voy a leerles Isaías 5:20, lo pueden anotar, y luego seguir compartiéndolo en casa. Dice así, ay de los que llaman al mal bien, y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz, y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Ay no es que el autor se pinchó el dedo cuando estaba escribiendo allí, sino que ay es una exclamación de decir, pobre de aquel, no sabe lo que le espera. Aquellos que llaman al mal bien y al bien lo llaman mal. Que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Cómo hacemos para mantener este discernimiento y esta diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo dulce y lo amargo, la luz y oscuridad? Vamos a poder comprobarlo a la luz de la palabra de Dios. Por eso dice Romanos 12:2, no se amolden a las cosas de este mundo, sino que renueven su entendimiento para comprender cuál es la buena voluntad de Dios, la cual es perfecta
y agradable. Pablo sabía que desde aquel tiempo, no es algo nuevo, que nuestra mente se puede adormecer. Por eso dice, no se amolden a las cosas de este mundo, sino renueven su manera de pensar, renueven su entendimiento siempre a la luz del conocimiento de la voluntad de Dios, el cual podemos encontrar en su palabra. Entonces, cuán importante es poder mantenernos constantemente alertas. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús quiere darnos, y Jesús no es tacaño, Él nos quiere dar en abundancia, nos quiere dar de su paz, de ese gozo que Él solamente puede darnos, de esa llenura en nuestro ser. Pero sabemos que, como dice Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Entonces, si toleramos el pecado, no nos sorprendamos que cada vez nos vamos a ir sintiendo cada vez más vacíos. Podemos recordar cómo éramos antes de venir a Cristo. Llevábamos una vida, tal vez muchos, autodestructiva. Una vida donde la familia no era una familia, sino que era un lugar donde nos heríamos mutuamente. Porque estábamos justamente cegados por el pecado. Donde no había forma de llenar ese vacío en nuestro ser, ese vacío en nuestro interior que no podíamos llenarlo con nada, y aunque le metiéramos alcohol o drogas o lo que sea, vicios, no había forma de llenar ese vacío. Incluso vivíamos como desdichados, sin paz, y en muchas oportunidades incluso sin sentirnos a gusto con nosotros mismos, sin autoaceptación. ¿Cuántos de tal vez recordamos aquel tiempo? ¿Cuánto tal vez de lo que de repente nos están viendo en las redes sociales se han sentido así o se sienten así? Quiero decir que recordar es que Jesús dijo que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Pero este aspecto de tolerar el pecado en nuestras vidas realmente es lo que nos termina alejando completamente de Dios. Debemos tomar, como se dice el dicho, el toro por los cuernos y erradicar de nosotros. De no tolerar ni lo más mínimo, porque eso mínimo es lo que echa a perder, como dice la palabra de Dios, la viña. Las pequeñas zorras, aquellas cosas que parecen chiquititas, con el tiempo empiezan a sumar, darle la oportunidad a una termita de trabajar en un mueble tan hermoso que tengas. Y en poco tiempo, aunque parece tan chiquitito que nadie lo ve, nadie lo percibe, en poco tiempo vas a tener un mueble destruido totalmente. Simplemente es darle la oportunidad. Yo digo, ¿quién de ustedes llevaría una sola termita que no sé ni cómo agarrarla porque ¿quién la llevaría y la pondría en un mueble en su casa? ¿Lo llevarían? Ni loco queremos, ¿no? Más si ese mueble especial que estamos tan contentos de tenerlo, que nos gusta, nos encanta, pero nadie llevaría una termita y la pondría y la depositaría en un cajón. Ahora, así mismo, aunque no hay pecado chiquitito, pero no hay ninguna actitud, por más pequeña que sea, que deberíamos darle lugar de depositarla en nuestras vidas. De darle lugar en nuestro corazón a una cosa que por más pequeña que sea, y querer justificar y decir, bueno, tampoco hay que exagerar ni ser perfecto. Debemos erradicar esas pequeñas termitas que quieren echar a perder nuestras vidas. Dice un dicho, quien de tu mal no te advierte, mal te quiere. Es decir, en otras palabras, vuelvo a repetirlo, dice, quien de tu mal no te advierte, mal te quiere. Es decir, que si una persona te ama, te va a advertir de algo. A veces alguien nos advierte y nos queremos enojar con esa persona, ¿verdad? Ahora, este dicho dice que aquella persona que te advierte, es un dicho popular, ¿no? Te ama. Y así mismo, en el versículo 22, Jesús, como ama a nuestras vidas, como nos ama y como mucha gente dice, pero si Dios es Dios de amor, ¿por qué Él castiga a la gente? Y dice la Biblia que no es el deseo de Dios castigarnos. ¿Qué más? Él dice, Él es paciente. Porque si Él no fuera paciente, cuando alguien estaría diciendo, ¿por qué si tu Dios es tan Dios de amor, por qué castiga a todo el mundo? Eso merecería la muerte. Anda a hablarle así a un rey en otros tiempos. Hasta incluso ahí en ciertos presidentes no te perdonarían la vida.
ahora Dios te perdona la vida. El hecho de que Dios no te haya exterminado ni consumido es una demostración que Dios es un Dios de amor y que no quiere castigarnos. Por eso aquí en el versículo 22 Dios le da la oportunidad. Dice: por tanto yo la arrojo a esta profetisa en cama y en gran tribulación a los que adulteran con ella, si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Os daré a cada uno según vuestras obras. Dios dice, esto es lo que va a pasar si no se arrepienten. Fíjense, en tal bajeza espiritual que cayeron estas personas, Dios aún está allí para dar una oportunidad. Hoy Dios quiere darnos la oportunidad de decir, si te arrepientes, nada de esto que estoy planeando pasará. Pero si no lo haces, si no te arrepientes de tu pecado, vas a tener que sufrir las consecuencias. Ahora, por la gracia de Dios, no todo estaba perdido allí en esta iglesia en Tiatira. Dice el versículo 24, pero a los demás que están en Tiatira, ¿a cuántos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás? Yo os digo, no os impongo otra carga. Es decir, había allí un grupo que no había dejado tolerar, un grupo que no toleró aquellas pequeñas cosas, sino que se mostró probablemente celoso de Dios y no dio lugar. No fueron aquellos que cayeron en la trampa, sino que se mantuvieron firmes ante Dios. Y esto también recordando al tiempo de la profeta de Jezabel, quiero decir, la del Antiguo Testamento. Esta Jezabel, a uno de los que siguió para matarlo fue al profeta Elías. Y en 1 Reyes 19, lo pueden anotar, en el versículo 14, Elías le dice a Dios, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Fíjense al punto de lo que esta Jezabel, esposa de Acab, llegó a hacer con el pueblo de Dios. Dice, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares. O sea, los espacios sagrados para Dios lo destruyeron. Y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Mataron a muchísimos profetas de Israel por medio de esta influencia de Jezabel. Profanaron los lugares sagrados y la gente se olvidó del pacto con Dios. También la misma artimaña llevó a estos israelitas a dejar todo lo que era bueno de Dios y a cometer pecados que Dios abominaba. Por eso le llama a esa Jezabel que toleras allí en Tiatira. Y el versículo 18 de 1 Reyes 19 dice, Dios le contesta a Elías y le dice, quedan en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Elías tal vez se sentía que era el único, pero le dice, mira, no sos el único. Siempre hay un remanente que no negocia con el pecado, que no tolera el pecado, sino que se mantiene firme a pesar de que corre riesgo su vida. Y así lo hemos visto en otros hermanos de las iglesias que predicamos en las reuniones anteriores, de que a pesar de que le costaba la vida, no fueron tolerantes con el pecado, no fueron tolerantes a las presiones que recibieron, sino que se mantuvieron firmes y fieles a Dios a pesar de que les costaba la vida. Pero también hay un pero para los que estaban firmes. Y el versículo 25 le dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Lo que tenéis, retenedlo firmemente hasta que yo venga. ¿Qué significa retener? ¿Qué es retener lo que tienes? Retener significa conservar en la memoria algo aprendido o percibido para utilizarlo en caso de necesidad. Conservar en la memoria algo aprendido o percibido para utilizarlo en caso de necesidad. Y Dios le dice, lo que tenéis,
Retenedlo con firmeza. O sea, no solamente cuando uno retiene, ya está tomando, se está haciendo de algo. Pero dice, retenedlo con firmeza. Le da un valor decir, no, cuidadito, ¿cómo lo retienes? Tienes que retenerlo, pero retenerlo con firmeza, con seguridad, para que no se te escape. Entonces, creo que esta es otra palabra clave y es lo que marcó la diferencia en estos hermanos que se mantuvieron intolerantes al pecado. Es que mantuvieron y aún así Dios le dice, sigan reteniendo. Entonces, muchas veces acá creo que hay una de las diferencias. Hay un grupo que cayó en el engaño tan terrible y otros que lograron escapar del engaño. Pero ¿cuál fue la diferencia entre ambos? Unos toleraron, los otros retuvieron lo que habían aprendido. Fíjense cómo marca la diferencia. Por eso nos dice Santiago que no debemos ser solamente oidores, sino también hacedores. Porque de esta manera vamos a comprobar, vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido. Es una manera de retener el hecho de poner en práctica, porque cuando vos empezás a practicar algo, ya después no te lo olvidás fácilmente. Entonces, cuán importante es que podamos retener aquello que hemos aprendido, para no caer en el engaño, para no caer en la tolerancia hacia el pecado. Entonces, necesitamos retener con firmeza. Ahora, yo pregunto, ¿qué cosas nos ayudan? ¿Qué ejercicios prácticos nos ayudan a retener con firmeza aquello que hemos aprendido? ¿Qué piensan? ¿Qué ejercicios prácticos nos ayudan a retener con firmeza lo que hemos aprendido? Leer, anotar, muy bien, practicar, repetir, muy bien. Fíjense cuántos ejercicios prácticos podemos hacer. Enseñarlo, muy bien. Cuando uno lo enseña lo tuvo que haber aprendido. Yo quiero contar una experiencia cuando estaba en la universidad. A veces las peores clases para mí, como eran de mañana, cuando el profesor decía, no tomen nota, yo acá ya les entregué el apunte. Y entonces él quería que nos concentráramos en él y miráramos. El problema es que de mirarle constantemente al profesor ya me empezaba a agarrar el sueño y no podía mantenerme despierto. Hasta que cabeceaba, ya me daba vergüenza porque digo, no puede ser. Y hacía una cosa, agarraba y empezaba a tomar nota. Al tomar nota, yo tenía que estar concentrado en lo que el profesor decía, porque no podía, si no, tomar notas. ¿De qué iba a tomar notas si no estaba concentrado? Si me estaba durmiendo no iba a poder tomar nunca, ¿no? Ahora, empezaba a tomar nota, me pensaba a concentrar en lo que el profesor decía. Tampoco podía copiar como un dictado todo lo que él decía, porque era tanta la información que emitía que no me iba a dar a tiempo la mano. Tenía que escuchar con atención, resumir, captar la idea y expresarla en simples palabras, corto, para tratar de retener eso y luego seguir con lo que seguía diciendo el profesor. Más allá de que tenía el apunte, esta acción me llevó a mí a tomar nota y luego me era mucho más fácil estudiar para los exámenes, porque aparte de los apuntes tenía otras cosas que el profesor había dicho en clase, otras formas de explicar mejor lo que un apunte que suele ser resumido explica. Entonces, decir, cuando uno toma nota, no puede copiar pajarito y nada más. Cuando uno toma nota, no puede tampoco copiar como un dictado todo lo que esté diciendo el que está enseñando, sino que tiene que captar la idea, resumirla y anotarla. Entonces es un ejercicio mental que nos ayuda a estar concentrados, porque cuando no toma nota vos estás mirando y, ay sí, tengo que pasar por el súper después que salgo de acá. O sea, es normal, a veces somos humanos. ¿Qué? No sé, me perdí. A ver, voy a prestar atención de nuevo. Ahora, si estamos constantemente tomando notas, nos va a ayudar a estar concentrados. Y hagamos una prueba, que es lo que más nos ayudaría a cada uno a poder retener lo que hemos aprendido. Porque eso es lo que va a terminar marcando una diferencia en nuestras vidas. La promesa que está en el versículo 26 dice, al vencedor, que guarde mis obras hasta el fin. No es hasta un tiempo, sino que es hasta el fin que debemos perseverar. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Las regirá con vara de hierro y serán quebradas como un vaso de alfarero.
como yo también la he recibido de mi Padre. La iglesia va a recibir esta autoridad, o aquellos que se mantienen fieles hasta lo último, van a recibir esta autoridad de parte de Dios para juzgar a las naciones. Dice, y le daré la estrella de la mañana. O sea, esto se refiere a Dios mismo. Y vuelve a decir, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Debemos oír, debemos escuchar, debemos retener para justamente no caer en el engaño a través de la tolerancia. Que Dios nos ayude, sigamos perseverando, sigamos viendo las diferentes formas que nos ayudarían a retener las cosas, que nos ayude a retener y a profundizar más el conocimiento. No se queden incluso con lo que yo les he compartido hoy. Vayan a su casa, vuélvanlo a ver y a examinar a la luz de la Biblia. Duden, pero sean hambrientos de todo eso y eso nos va a ayudar a crecer cada día más. Que Dios nos bendiga y nos fortalezca. Algo que compartí en el culto anterior, quiero hacer a nivel para algo práctico, no solamente hoy, sino que a partir de hoy, una idea que surgió de hacer para que cada uno de ustedes sepa cuánto de repente retiene, es decir, completar una autoevaluación. Si se animan, yo voy a enviar un link en el grupo de la iglesia, ustedes van a entrar en ese link y ese link le va a derivar directamente a una autoevaluación. Va a haber preguntas, múltiples opciones, van a seleccionar cuál es la correcta, pregunta por pregunta, luego van a apretar enviar y allí le va a saltar el resultado de cuántas preguntas acertaron, si es que se equivocaron en alguna, yo creo que eso no va a ser el caso normal, y a mí me va a llegar también, no con sus nombres, sino los resultados. Entonces, no se preocupen, esto es anónimo, yo no tengo ningún nombre, pero sí que me va a dejar una opción de una evaluación de ver cómo la mayoría de repente entiende, entonces de repente cuál punto debemos fortalecer. Entonces, le va a servir para ustedes como una autoevaluación, nos va a servir para nosotros como para tratar de poder seguir trabajando para el bien de la iglesia. Vuelvo a decir, es anónimo, a mí no me llega ningún nombre, porque para que me llegue como un nombre tiene que ser enviado por mail y esto no se envía por mail. Así que voy a estar compartiendo el link y ahí les invito al desafío de tomar esta autoevaluación. Muy bien, nos ponemos de pie, oramos para terminar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es luz, porque tu palabra, Señor, nos enseña y nos muestra, nos refleja, Señor, en nuestro interior cómo estamos actuando, cómo estamos viviendo. Amado Dios, queremos pedirte que tú nos ayudes a velar y estar despiertos, Señor. Padre, que tú nos ayudes a retener aquellas cosas que leemos en la semana, aquellos estudios bíblicos de los cuales participamos, aquellas prédicas de Dios, que podamos retener para no tolerar el pecado en nuestras vidas, para no ofenderte, para no caer en el engaño, que podamos, Señor, perseverar en el conocimiento de tu palabra, Dios, para que podamos mantenernos constantemente cerca de la luz, Dios. Allí vamos a poder ver a la luz, estando en la luz, vamos a poder ver aquellas cosas que no son buenas para nuestras vidas, Dios. Aquello que es pecado, Dios. Padre Celestial, te pido que nos guíes, que nos recuerdes por medio de tu Espíritu Santo, así como dice tu palabra, que Él nos recordaría todas aquellas cosas, Dios, que tú enseñaste. Ayúdanos, Señor, a recordarnos, Dios, y a ponerlo en práctica. Nos encomendamos en tus manos, Señor. Te pido que por medio de tu Espíritu Santo nos reveles aquellas cosas pequeñas que estamos queriendo tolerar, o aquellas que tal vez ya son grandes, porque le hemos comenzado a tolerar poco a poco y hoy ya son grandes cosas que estamos tolerando en nuestras vidas, así como los hermanos de la iglesia de Tiatira lo hicieron, Dios. Nos encomendamos en tus manos, Señor. Tú quieres, Señor, que vivamos esa vida de arrepentimiento constante, Señor, de dar un giro en nuestras vidas de 180 grados si nos hemos equivocado, pero caminar en la dirección que nos acerque a ti, Señor. Danos la fuerza, Señor. Guíanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga y nos vemos entre semana.
y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Y lo terrenal sin